La guerra con España. Antecedentes. La intervención francesa en América, al colocar Napoleón III al emperador Maximiliano de Austria en México. La guerra de secesión en Estados Unidos, que permitió la intervención europea en América. Causas. El anhelo y la creencia de España, que sus numerosas e influyentes familias en el Perú ayudarían a la monarquía a recuperar sus antiguas posesiones. La deuda del Perú a España, señalada en la capitulación de Ayacucho y que trataba de reactualizar la monarquía para recuperar sus antiguas posesiones. La ambición de la reina Isabel II, que deseaba como fuente de recursos para su país las Islas Guaneras. La situación política interna del Perú. Pretextos. La expedición científica española. Su apariencia científica ocultaba sus objetivos políticos. La dirige Luis Hernández Pinzón. Llegan en el año de 1863. El incidente de Talambo. En la hacienda Talambo, Lambayeque, propiedad de Manuel Salcedo, donde fallece un ciudadano español. Interviene España con el comisario regio Eusebio Salazar, y Mazarredo, quien no es reconocido por las autoridades. Ocupación de la isla de Chincha. Los españoles de la expedición, con Hernández Pinzón, se posesionan de la isla, asumiendo el mando Manuel Pareja. El Tratado de Vivanco-Pareja. El Tratado de Vivanco-Pareja, oficialmente Tratado Preliminar de Paz y Amistad entre Perú y España, fue firmado frente al puerto peruano del Callao el 27 de enero de 1865 por los representantes de Perú y España, Manuel Ignacio de Vivanco y José Manuel Pareja. En dicho tratado se estableció que aceptaba al comisario regio, que se abone 3 millones de pesos a la expedición y el recíproco saludo de los pabellones en gesto de desagravio. La Revolución de Arequipa. Se manifiesta contra la debilidad del régimen y contra la prepotencia española. Estuvo presidida por el prefecto de Arequipa, coronel Mariano Ignacio Prado, quien contó con el apoyo de los pueblos del sur y la unión de los del norte al mando del coronel Balta. Luego de ser derrocado Pezet, asume Díaz Canseco, quien convoca comicios resultando respaldado Mariano Ignacio Prado. Prado asume la dictadura el 2 de noviembre de 1865, y se declara la guerra al desconocerse el tratado. La guerra. Se capturó la nave española Covadonga, y se produjo el suicidio del jefe de la escuadra, José Manuel Pareja. Este fue reemplazado por el comandante Castro Méndez Núñez, quien ordenó el bloqueo del puerto de Valparaíso. Ante esto se unieron el Perú y Chile el 5 de diciembre de 1865, adhiriéndose luego Ecuador el 30 de enero de 1866, y Bolivia el 22 de marzo de 1866, formando así la Cuádruple Alianza. Combate naval de Aptao, el 7 de enero de 1866, victoria de los aliados al mando de Manuel Villar, quien fue un peruano. El triunfo chileno hizo caso omiso a las pretensiones de España, y Méndez Núñez respondió bombardeando el puerto el 31 de marzo de 1866. El combate de 2 de mayo. La flota española se situó cerca a la isla San Lorenzo y anunció el bloqueo del Callao. Las fortificaciones fueron preparadas por los ingenieros Malinowski, Bordia y Arancibia, bajo la dirección y comando de José Gálvez. El combate se inició al mediodía y cuando habían transcurrido 50 minutos se produjo la explosión de la Torre de la Merced, muriendo José Gálvez y 27 personas más. El enfrentamiento cesó a las 4 de la tarde,
con el destrozo de la escuadra española, que se retiró a las Islas San Lorenzo y posteriormente, el 10 de mayo de 1866, lo hizo a España.